Bien, un gusto saludarles. Bueno, soy el profesor Hernán de la Barra y bueno, quiero hacer hoy día una pequeña clase acerca de un modelo de ejercicio terapéutico que la verdad, bueno, tiene algunas modificaciones respecto a varios de los modelos con los cuales nosotros hemos estudiado. Bien, este modelo de ejercicio terapéutico es el modelo de ejercicio terapéutico, bueno, que lleva mi nombre. Y la idea es tratar de simplificar un poco el desglose que puede hacerse respecto a un ejercicio terapéutico, ¿ya? Sabemos hoy en día que el ejercicio terapéutico es bastante complejo de dosificar, ¿bien? Caemos siempre en la retórica del 3 de 10, ¿bien? O la verdad que muchas veces se les dice a los usuarios, a los pacientes, que hagan la cantidad de repeticiones hasta que perciban algún tipo de cansancio. Pero eso lamentablemente deja demasiada subjetividad al tema del trabajar con el ejercicio. Con el modelo de ejercicio terapéutico que quiero presentarles, bien, vamos a intentar de alguna manera ordenar un ejercicio y tratar de alguna manera entender todas las variables que en este participan. Comencemos entonces. Bueno, el ejercicio terapéutico, bajo una clasificación, lo vamos a ir en dos tipos, el ejercicio terapéutico tipo uno y el ejercicio terapéutico tipo 2. El ejercicio terapéutico tipo uno concierne a aquel ejercicio que es de carácter aeróbico, bien, un ejercicio que en realidad se potencia más el sistema cardiovascular, un ejercicio que es de largo aliento, bien, y dentro de varios ejemplos del ejercicio tipo uno podría ser el trote, la natación, bien, correr, andar en bicicleta. Bien. En cambio, el ejercicio terapéutico tipo 2 concierne al entrenamiento anaeróbico, bien anaeróbico, donde se trabaja de forma bastante intensa durante un par de segundos, minutos, bien seguido con minuto de descanso. El modelo de ejercicio que quiero proponerles yo principalmente apunta al, al ejercicio terapéutico tipo 2. Bien, si bien puede ser aplicado al ejercicio terapéutico tipo uno, yo lo orienté mucho más en el ejercicio anaeróbico. Bien, bueno, esta caja que usted está viendo, con varios de forma tridimensional, es el modelo de ejercicio terapéutico de Hernán de la Barra. Este modelo contempla tres grandes aristas que son, vamos a denominarlo un eje alfa, un eje beta y un eje delta, bien, que se alcanzan a ver directamente en la imagen. El eje alfa es el eje que vamos a denominar clasificación del ejercicio. En este eje alfa encontraremos el nombre del ejercicio y encontraremos también el tipo de cadena cinética con el cual se está trabajando, sea esta cadena cinética abierta o cadena cinética cerrada. En el eje beta vamos a hablar de la actividad. Esta actividad, este concepto de actividad está basado del libro de Carrie Hall, que es el ejercicio terapéutico, recuperación funcional, donde la autora también propone un eje de actividad, por eso yo lo quise incorporar también en mi modelo, y este eje de actividad contempla el modo, la postura y el movimiento del ejercicio, conceptos que vamos a explicar en un par de diapositivas más adelante. Y por último, delta, que es el eje de dosificación, vamos a considerar algo denominado como variables primarias del ejercicio, el método de entrenamiento que vamos a utilizar para cuantificar series y repeticiones, y algunas variables secundarias que pueden ser ajustadas para nuestro ejercicio terapéutico. Bien, pilar alfa, la clasificación. Entonces esto es bastante sencillo. Eh, Hablamos de que la clasificación contempla el nombre del ejercicio y el tipo de cadena cinética. Por ejemplo, tenemos en la imagen de la derecha una paciente que está realizando un ejercicio con una barra y con unos pequeños discos. Y el nombre del ejercicio es el curl de bíceps con barra. Bien, ese sería el nombre del ejercicio. Y el tipo de cadena cinética
Se trata de una cadena cinética cerrada, porque el segmento distal, el segmento límite denominado así, bien, no se encuentra bloqueado en varias de las posiciones. Solamente se le permite hacer en ese caso flexo-extensión a la muñeca, en caso de que quisiera participar. Bien, ese sería entonces el eje o pilar alfa. En el caso del pilar beta, bien, denominado la actividad, el concepto de actividad se refiere al propósito del ejercicio. ¿Ya? Entiéndase, voy a avanzar una diapositiva, actividad, propósito, puede servirme para hacer trabajo de flexibilidad, fortalecimiento muscular, resistencia muscular, movilidad, cuando uno quiere rehabilitar, ¿cierto? Eh, el movimiento intrínseco que tiene una articulación, drenaje, en el caso de edema, relajación, equilibrio, pliometría, esto ya tiene que ver con potencia, propiocepción, calentamiento. Esto es bien importante porque uno como terapeuta cuando decide hacer un ejercicio con alguna persona, yo tengo que tener clara la actividad que deseo. Bien, ¿qué me conviene más? Si tengo un edema me conviene drenaje. Si tengo acortamientos musculares me convendrá flexibilidad. Si estoy trabajando con un deportista, bien, y resulta que estamos en las fases finales de rehabilitación, me interesaría quizás más pliometría. O bien quiero comenzar mi terapia y quiero partir con ejercicios relativamente suaves. Puedo proponer la actividad de calentamiento. ¿Se entiende? Entonces uno tiene muchos objetivos para poder trabajar con el ejercicio terapéutico. Esa sería la actividad. Y dentro del eje de actividad está lo que llamamos modo, postura y movimiento. ¿Ya? La postura es detallar simplemente la situación en que se encuentra la persona al hacer ese ejercicio. Es decir, podría estar de pie, bípedo, bipedestación, podría estar sedente, sentada, podría estar en posiciones de espalda o boca abajo, eso es lo que denominamos de decúbito supino o de decúbito prono. Podría estar de lado, acostado en una camilla, de decúbito lateral, que sería eso, o podría estar inclinado en una banca. Entonces, uno tiene que dar, en cuanto a la postura, la descripción, ¿cierto?, de la posición que va a tener el usuario que está realizando ese ejercicio puntual. Y también vamos a incluir acá el movimiento. El movimiento es describir, va a realizar, por ejemplo, que se está viendo aquí en la imagen de atrás, una flexión de codo, ¿bien? Y ahí se puede ser un poquito más fino y decir, la flexión de codo va a ir desde los 10 grados de flexión hasta los 90 grados de flexión. Bien, uno podría cuantificar la amplitud de movimiento en esa situación, ¿ya? Y cuando hablemos del modo, el concepto de modo hace referencia a la implementación que vamos a utilizar para hacer nuestro ejercicio. Bien, entonces, modo, implementación. Nosotros podemos hacer nuestro ejercicio con bandas elásticas, ya estas son las conocidas TheraBand. Podríamos hacer nuestros ejercicios utilizando mancuernas. Podríamos utilizar pesas, una barra, balón suizo, otro tipo de balones más pequeños, el plato de equilibrio, el famoso plato de Freeman, mesa de cuádriceps, poleas, cuerda, ciclo ergómetro de brazos, rueda de Sandler. Esta es la típica rueda que va anclada en la pared para entrenamiento de hombro. Bicicleta ergométrica, treadmill, BOSU. Y acá quiero dar énfasis con algo. El modo, cuando no tenga, digamos, implicancia algún elemento externo, vamos a hablar de modo libre. Libre. ¿Ya? Continúo los kettlebell, o también el modo podría eventualmente ser el terapeuta. Cuando uno, por ejemplo, hace un entrenamiento y uno proporciona la resistencia o facilita, por ejemplo, una elongación o stretching para que la persona pueda completar su ejercicio. ¿Ya? Entonces, de los conceptos claves acá, el modo corresponde a la implementación, los elementos que voy a utilizar para hacer mi entrenamiento. Este modo podría eventualmente ser libre cuando la persona entrena sin ningún objeto o elemento anexo, o podría incluso incluirse hasta el terapeuta como un ejemplo de modo para este caso.
Hay ejemplos de modo, ahí está la famosa Theravant, tengo una cuerda, el balón suizo, tengo mancuernas, una barra, puede ser una barra olímpica, bien, tengo estos grip para poder trabajar, la mesa de cuádriceps, sistemas de polea, plato de Freeman, la rueda de Sandler, ¿ya? El ciclo ergómetro o la bicicleta estática. Y por último, el pilar delta hace referencia a la dosificación. Bien, dijimos que la dosificación íbamos a contemplar variables primarias, el método de entrenamiento y variables secundarias. Las variables primarias con las cuales uno trabaja con las personas van a ser la carga, puede ser la carga, pueden ser las repeticiones libres, eso significa repeticiones con una que puede ser sin carga o con una carga fija, una carga constante. Por lo tanto, para el caso de las repeticiones, la carga simplemente se convierte en un valor fijo y a mí me interesa cuantificar la cantidad de veces que se repite ese ejercicio. O puede ser el tiempo, ¿ya? Medido en segundos o minutos. Estas son las variables primarias. Entonces, ¿qué significa eso? Yo decido hacer un ejercicio. Recordemos a la figura donde se estaba haciendo el curl de bíceps braquial con barra. Entonces, la variable primaria para ese ejercicio puede ser la carga. Pero si yo decido trabajar de forma constante, por decir algo, con 10 kilogramos, podrían ser las repeticiones la variable primaria. Le puedo pedir a la persona que realice la máxima cantidad de repeticiones que pueda con ese peso de 10 kilogramos. O bien, puedo trabajar con la variable tiempo, mantener la barra con o sin carga, como usted desee, pero solicitarle que mantenga una posición determinada, eso sería quizás como una especie de ejercicio isométrico, ¿bien? Y cuantificar el tiempo como la exigencia que le voy a dar a ese ejercicio. ¿Ya? Entonces, variables primarias son las tres grandes variables con las cuales yo puedo trabajar: carga, repeticiones o tiempo. Una vez que tengo clara mi variable primaria, debo escoger alguno de los métodos de entrenamiento. Algún método de entrenamiento, ahí la verdad puede escoger usted el que más le acomode, ¿ya? Pero como al modo de ejemplo está el de Lorme, Watkins, el de Dote, McGovern y Luscombe. Está el de Lorme y Oxford, el de Zinoviev, el de Klaus, otro método también el McQueen, etc. Hay varios métodos de entrenamiento que uno podría eventualmente utilizar. Algunos de estos métodos son entrenamientos digamos de fortalecimiento creciente, otros son decreciente, otros trabajan con carga constante y mantienen la cantidad, hacen varias series, otros mantienen carga constante con pocas series. Entonces, la verdad que no está del todo claro qué método podría ser el mejor o peor, o sea que no estamos entrando a comparar cuál es el método digamos que puede ser más fácil de usar o más difícil de usar. Acá vamos a dejarlo a libre albedrío el hecho de escoger el método que usted desee. Y las variables secundarias van a ser la velocidad. O sea, independiente de que yo trabaje con cierta carga, ciertas repeticiones, tiempo, esto yo lo puedo hacer de forma rápida, lo puedo hacer a una velocidad moderada, tranquila, o muy lento. La altura, ¿ya? Por ejemplo, podría perfectamente, si estoy haciendo un ejercicio de hombro, o veamos el ejercicio que acabamos de mostrar como el curl de bíceps con barra, podría la persona hacer la flexión de codo llegando a la mitad del rango. Uno le podría decir a mitad del rango, mire, tiene que llegar hasta la mitad del estómago, ¿ya? O bien puede decirle, mire, tiene que llegar a nivel de los hombros, esa flexión de codo, o no, a nivel del esternón. Entonces uno determina la altura del ejercicio, la dirección del movimiento, ¿ya? La dirección del movimiento, uno podría darle énfasis, por ejemplo, a la fase concéntrica, a la fase excéntrica, o también en dirección del movimiento podríamos especificar si esto es alejarse del plano medio, acercarse al plano medio, etcétera, etcétera. Y la superficie es donde en el fondo se sitúa la persona para hacer ese ejercicio. La superficie puede ser una superficie plana, regular, o puede ser una superficie inclinada o declinada, una superficie, ¿cierto?, con algún tipo de terreno inestable. Entonces, esa es otra variable secundaria que yo puedo modificar. Bien,
pero creo que la clave acá es el ajuste de las variables primarias y elegir el método, ¿cierto?, que usted desee. Bueno, acá están las variables secundarias, como habíamos dicho, la velocidad, bien, lento, normal, rápido, altura, ejemplos, que llegue a las rodillas, que llegue a las caderas, que llegue al esternón, que llegue a los hombros, que llegue, podría ser que llegue a nivel de los ojos, a la nariz, a la boca, sobre la cabeza, dirección del movimiento, en dirección anterior, posterior, superior, inferior, lateral, medial, derecha, izquierda. Acá se refiere también a la dirección del movimiento en los planos anatómicos. Por ejemplo, el curl de bíceps con barra, el movimiento ocurre principalmente en el plano sagital, y aquí lo que estoy, cierto, realizando es un movimiento desde inferior a superior, desde inferior a superior. Superficie, plano, inclinado, declinado. Bueno, teniendo ya claro los tres ejes, el eje alfa, bien, la clasificación, el eje beta, la actividad, y el eje delta, la dosificación, he creado esta tabla resumen que la denominé el Therapeutic Exercise Description, ¿ya? O sea, la descripción del ejercicio terapéutico, y la vamos a abreviar como tabla TED. Bien, entonces en esta tabla TED nosotros encontramos varias columnas y encontramos al lado algunos de los elementos que convendría eventualmente llenar. Tenemos el pilar alfa, donde aparece el nombre y la cadena. Entonces usted colocará acá el nombre del ejercicio. Sigamos con el ejemplo del curl de bíceps con barra. Sería el nombre. Cadena puede ser una CCA o CCC, cadena cinética abierta o cadena cinética cerrada. Pasamos después al segundo pilar, al pilar beta, actividad, resistencia, por ejemplo, fortalecimiento, bien, podría ser equilibrio, podría ser propiocepción, todos los ejemplos que vimos. Modo, bien, el modo puede ser, ¿cierto? La implementación, ¿se acuerdan de eso? Libre, el terapeuta, bandas elásticas, balón suizo, lo que usted desee. Postura, describimos cómo la persona va a hacer ese ejercicio, y el movimiento. Bien, y pasamos al pilar delta, y acá en la gráfica, la tabla la hemos dividido, ¿cierto?, en dos partes. Variable primaria, carga, repeticiones o tiempo de contracción, método de entrenamiento que va a utilizar, ¿ya? Por ejemplo, yo decido entrenar con el método de Dote, y acá las series, bien, que van a realizar acompañada de su repetición. Entonces, por ejemplo, coloca la serie 1, bien, va a trabajar con 40 repeticiones, estoy inventando. Serie 2 va a trabajar con 60, serie 3 con 80, y quizás no amerite una serie 4 porque el método que yo estoy escogiendo no tiene 4 series. Bien, la velocidad, bien, que la vamos a identificar con esa flecha, la flecha hacia la derecha. Vamos a colocarla acá que sea, por ejemplo, un ejercicio ejecutado de forma lenta. Bien, la altura vamos a especificar acá a nivel de los hombros, rodillas, hasta donde yo desea hacer. La dirección del movimiento, hacia anterior, hacia posterior, hacia superior, hacia inferior, ¿sí? Superficie, esa flechita hace referencia a la superficie plana, eso es para la inclinada y esa es para la declinada. Bien, es todo digamos, un lenguaje a través de símbolos. Entonces, con esto estamos nosotros concentrando todos los aspectos de un ejercicio, bien, de un ejercicio, y entendemos su utilidad, entendemos su denominación, entendemos las series, las repeticiones y variables que van a influir, ¿cierto?, sobre la calidad del ejercicio que esté realizando, la velocidad, la altura, bien, la dirección y la superficie. Tabla TED. Entonces, vamos a dar un ejemplo del modelo.
Esta persona está haciendo un ejercicio que se denomina vuelos laterales, ¿ya? Un ejercicio bastante común que se puede realizar con mancuernas y en este caso la persona de la figura está realizando los vuelos laterales con una polea baja. Bien, este ejercicio apunta principalmente a trabajar los músculos separadores del hombro, ¿ya? Y dentro de eso se incluye el deltoides, específicamente las fibras medias del deltoides, el supraespinoso, que sería el que primero participa en la elevación en este movimiento, y también ayudarían, ¿cierto?, algunos otros músculos, quizás como el trapecio, la porción superior, bien, para poder, ¿cierto?, hacer el levantamiento, el serrato también podría ayudar para hacer el levantamiento del hombro. Entonces, este usuario, bien, logra realizar 27 repeticiones con una carga constante de 20 kilogramos. Bien, entonces si yo les preguntara la variable primaria, ¿cuál va a ser? Las repeticiones, porque acá la carga es constante, no es que yo voy incrementando carga. Bien, significa que a las 27 repeticiones, esas fueron 27 repeticiones que la persona pudo realizar. El Rmax, bien, adaptado a este concepto de repeticiones, va a implicar el punto de fallo, el punto de fatiga, ¿ya? Yo sé que la mayor parte de las personas entiende como Rmax la máxima carga que uno puede aplicar a un ejercicio, pero en este caso la carga se está traduciendo en una variable que son repeticiones y por lo tanto la máxima, entre comillas, carga con la cual estamos trabajando o que podemos optar es 27 repeticiones, ¿ya? Bueno, les invito por favor a revisar los otros videos de los métodos de entrenamiento donde puede quedar un poquito más claro el concepto del R máximo. Ahora, este 80% es lo que uno designa como el porcentaje de exigencia que le quiere dar a su ejercicio, ¿ya? Cuando uno trabaja con algún método de entrenamiento puntual, uno puede exigir a esa persona entre un 50 y un 90%. No se puede el 100 porque el 100 produciría fatiga inmediata. Entonces, ¿en qué va que yo escoja 50, 60, 70 o más porcentaje? Va fundamentalmente en la finalidad, en la actividad que yo quiero. Por ejemplo, si yo deseo movilidad, no necesito trabajar con un porcentaje de exigencia tan alto. Bien, quizás me basta el 60%. Si yo deseo fortalecimiento, bien, o pliometría, probablemente me convenga trabajar con porcentaje de exigencia más alto. Ya, así que eso, insisto, revisen por favor las otras clases de métodos de entrenamiento donde podrían ustedes eventualmente revisar estos conceptos del porcentaje de exigencia y el Rmax adaptado a lo que estamos mostrando en esta clase. Entonces, tabla TET. Pilar alfa. Nombre del ejercicio, vuelos laterales. Podríamos haber especificado acá que se trataba de vuelos laterales con polea baja. Cadena cinética abierta. CSA, o yo le puse acá abierta. Esta letra es como que representa que uno llenó esto a mano, ¿ya? Actividad. Yo deseo fortalecimiento. Bien. Modo, poleas. Polea baja en este caso. Postura. La persona está en bipedestación. Movimiento, abducción. Y acá podría ser más fino, es decir, colocar abducción hasta los 90 grados. Variable primaria, repeticiones. Si se acuerdan, esta persona estaba trabajando, hizo 27 repeticiones con 20 kilos. Los 20 kilos pasan a ser una constante. Método de entrenamiento, Delorme y Watkins. ¿Ya? Es el método que yo estoy ocupando. Y acá, según el método, y pensando en un 80% de trabajo, esto me da 3 series, porque el método de Delorme y Watkins tiene 3 series. Es un entrenamiento que es ascendente. Y pensando en el 80% de exigencia, la primera serie para 27 sería 11 repeticiones. La segunda serie que más o menos equivale al 75%, va a ser 17 repeticiones. Y la tercera serie, que corresponde al 100%, va a ser 22 repeticiones. Entonces es un método de entrenamiento ascendente. Significa que la persona
va a hacer 11 veces el movimiento, va a descansar algo, después de eso va a hacer 17 veces el movimiento, va a descansar, y después va a hacer las 22 veces el movimiento para pasar quizá a otro ejercicio para terminar su rutina. Bien, insisto, por favor revisar las otras clases respecto a los métodos de entrenamiento, y ahí también se detalla cuántos son los tiempos de descanso recomendables entre cada uno. ¿Ya? Bueno, y comentando lo mismo, si revisan también van a encontrar el análisis EDA, bien, que es el Exercise Data Analysis, análisis de los datos del ejercicio, y que puede estar ajustado. Ya, pero me interesa por favor enfocarme en este caso en la generalidad. Y lo otro que me va faltando es la velocidad, lento. Yo decidí que esta persona hiciera el movimiento lento. Quiero que la altura sea hasta el nivel de los hombros. Bien, la dirección va a ser lateral, va a abrir, y la superficie va a ser en superficie plana. Bien, entonces se dan cuenta, con este modelo nosotros estamos describiendo un ejercicio de forma bastante completa, bien, y queda bastante claro en el fondo qué es lo que la persona tiene que hacer. Queda clara la denominación, queda clara la finalidad y su estructura, queda clara las variables y queda clara, ¿cierto?, algunas modificaciones pequeñas, algunos ajustes que uno podría hacer a este mismo ejercicio. Bien, esto es lo que nosotros calculamos con el método. Bien, así de forma muy, muy general. Acuérdense que estábamos trabajando al 80%. La persona logró hacer 27 repeticiones. Por lo tanto, si yo multiplico 27 o saco el 80% de 27, 27 por 0,8, eso le da a usted 22. Y nosotros decidimos ocupar el método de Delorme, y en el método de Delorme son tres series ascendentes. Una trabaja el 50% de ese valor calculado, o sea, 11. La otra el 75% del valor calculado, 17. Y la otra trabaja al 100% del valor calculado, que sería 22. Y acá aparece esto, bueno, me gusta mucho detallarlo, que tiene que ver el tema de los tiempos. ¿Ya? El T1, T2, T3, T4. T1 corresponde a la fase concéntrica del ejercicio. O sea, en este caso sería cuando la persona empieza a levantar, a traccionar la polea. T2 corresponde al tiempo de mantención del ejercicio, es decir, ese pequeño tiempo isométrico. Bien, sería en este caso cerca de los 90 grados eh, de abducción de hombro. T3 corresponde a la fase excéntrica, es decir, cuando la polea ahora empieza a bajar. Bien, vamos, de alguna manera estamos relajando un poco esto. Y T4 corresponde al intervalo entre cada repetición. Entonces, acá yo voy completando mi tabla de acuerdo a lo que yo deseo. Bien, esta persona las primeras 11 repeticiones las tiene que hacer de la siguiente forma: 1 segundo de ascenso concéntrico, 2 segundos de mantención, 2 segundos de excéntrico y 1 de descanso. Y repite el proceso: 1 de concéntrico, 2 de mantención, 2 de excéntrico y 1 de descanso. Eso tiene que ser 11 veces. ¿Se fijan? Después de que descanse lo que amerite, bien, acá en la segunda serie hemos variado un poco las formas de contraer, y acá, por ejemplo, le eliminamos el descanso interrepetición. Bien, y acá en la serie 3, cuando le toca hacer 22 repeticiones con esos 20 kilogramos que habíamos calculado, acá hemos variado también los tiempos y le dimos quizás más al trabajo de mantención. La verdad que esto es a modo de ejemplo. Uno acá va jugando con lo que estima conveniente. A modo de comentario, simplemente decirles que en general todos los métodos de entrenamiento proponen que el ciclo de contracción, cuando hablo de un ciclo de contracción, esto se refiere a la suma de las fases más el tiempo de descanso, sea de 6 segundos. Bien, pues entonces esos 6 segundos yo los puedo dividir como yo desee.
Otra cosa que quiero comentarles es la regla 1 es a 1. Bien, la regla 1 es a 1 corresponde al tiempo de descanso. Bien, entonces, bajo mi sugerencia, eh, es recomendable descansar el mismo tiempo que demoró la persona en hacer ese ejercicio. Para la serie 1, 66 segundos. ¿Por qué 66? Ya les dije que todo el ciclo de contracción, bien, incluyendo el descanso, interrepetición, debe durar 6 segundos. Entonces, acá tengo 1, 2, 3, ahí tengo 5 y ahí tengo 6. Como son 11 repeticiones la primera serie, 6 por 11 es 66. Entonces, al cabo de las 11 repeticiones, la persona tendría que descansar 66 segundos. Luego de eso, tengo 17 repeticiones, bien, y nuevamente la regla de que debe durar 6 segundos. 6 por 17, 102, y así. Tercero, tengo 22 repeticiones. Esto debe durar 6 segundos. Acá me acabo de dar cuenta que acá falta un valor, o falta un número. Pongámosle que acá había un 1. Y 22 por 6 debiese dar 132. Bien, entonces así vamos trabajando. Bien, esta es la regla 1 a 1. Esto se aplica, ¿cierto?, para el tema de las repeticiones. Descansamos el doble del tiempo que duró nuestro trabajo. ¿Ya? Y esta es una adaptación de la tabla TED para el usuario. En la tabla TED para el usuario, nosotros vamos a tener una tabla bien interesante donde tenemos un espacio a la derecha donde vamos a colocar la foto del ejercicio para que la persona recuerde o lo pueda identificar, el nombre o los laterales. La variable primaria sabe que está trabajando con repeticiones. Las series, 11 repeticiones, 17 repeticiones, 22 repeticiones. Bien. Modo, poleas, velocidad lento, altura, hombros. Esto es lo que necesita la persona de forma básica para entender. Y acá está el detalle. Entonces, como son tres series, número de repeticiones 11, 17, 22, ascendente, con el método, a él no le interesa el método que ocupe, sino que cuánto ser. Acá el tiempo, en vez de hablar de concéntrico, isométrico, excéntrico y descanso, reposo, vamos a usar la nomenclatura S, M, B larga, R. Bien, S, el tiempo, la subida, para que la persona lo pueda entender más fácil. M, la mantención, que sería lo isométrico. B, bajada. R, el descanso, el reposo. Bien, el reposo más bien, en vez de que tiene que ver con lo que la persona, ¿cierto?, va a guardar antes de comenzar la siguiente repetición. Y por último, el descanso. Esta es la regla 1-1. Entonces yo le entrego esto a la persona y la persona tiene claro cómo debe hacer su ejercicio. Bien. Bueno, estimados, ha sido un gusto poder brindarles esta información. Em, Sé que quizás los conceptos al comienzo no son tan simples, pero creo que con el método digamos, de poder entender el ejercicio bajo estas tres grandes pilares, la clasificación, la actividad y la dosis, podemos de alguna manera agrupar las variables más importantes y los datos más importantes del ejercicio para poder objetivar de esa forma, de forma más clara, el trabajo con nuestros pacientes. Bien, bueno, ha sido como digo, un agrado ya y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.